pues en ti. Yo dije a Jehová, tú eres mi Jehová, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles, en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré a Jehová que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. A Jehová he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites, deleites para siempre. Dios y Padre Santo, Padre eterno y, y Dios bendito, a ti siempre será el dominio, la autoridad, el reino, la justicia. Tú siempre nos concederás el privilegio de que la porción, los lugares que tenemos siempre a tu diestra, nos permitan mirar la hermosura de tu santidad, mirar la semilla, mirar lo que tú miras, por lo que tú trabajas y por lo que tú obras. Porque en el nombre de Cristo Jesús, nuestra riqueza está en ti, nuestra porción está en ti y nuestra recompensa está en los cielos. Y esos tesoros que nos concede siempre serán, Señor, serán esa justicia que se hizo fe y que cambia nuestros planes, esa, esa voluntad tuya que nos secó de una tierra para llevarnos a tu tierra, para llevarnos al plantío de Jehová y para que en el nombre de Cristo Jesús no solo seamos esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, sino que seamos esos robles de justicia, seamos esos árboles de justicia. Al Dios eterno de su gracia y tu misericordia, a nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús, a su Santo Espíritu, a su palabra que nos ha concedido vida, a la vida eterna que es conocer su reino y su justicia, a ese siempre el sí y el amén, también Señor de nuestra voluntad, porque ¿qué podríamos esperar fuera de ti? Y sin ti, ¿qué valdría la pena, Padre, si nuestro trabajo, si los afanes, si las vanidades de la vida diariamente las vivimos? Pero en cambio, Señor, la riqueza de nuestro Dios, esa es eterna. Y esa, Señor, sustenta nuestra suerte. Esa sustenta nuestra corona. Esa nos da vida. Esa nos concede mirar, escuchar y escuchar de la manera que tú nos escuchas. Oír a través de tu Shema y hacer Shema a través de tu unidad. Y esa unidad, hacerla, Señor, no ese reino dividido, porque en el nombre de Cristo Jesús, ese sí seguirá dividiéndose, sino hacerlo, Señor, el reino de Dios y su justicia. Ese que lleva hacia tus cuernos, hacia tu altar, hacia tu sacrificio, hacia tu sangre, un fruto apacible de justicia, un corazón humilde, un espíritu apacible, pero que también en el nombre de Cristo Jesús separa las aguas y también nos concede llevar y separar lo que no pertenece a tu reino. Por eso se han echado, Señor, sí, se han echado los demonios, y no de una casa de demonios que vuelve, Señor, con 7 peores. Se han echado definitivamente de tu reino. Se han echado, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestra casa, Padre, todo lo que no pertenece a tu reino y tu justicia. Pues, Señor, qué mejor que ese espíritu generoso
que nos concede que en el nombre de Cristo Jesús tu voluntad nos encuentre siendo generosos con lo que tú eres generoso. ¿Qué decir, Señor, de esa casa, de tu reino y tu justicia, sino nuevamente que sea la tierra, como hoy, Señor, la tierra de tu Shalem, y el Shalem sea el Shalem, no como lo da el mundo, sino como lo da nuestro sacerdote, nuestro Rey de justicia, el Shalem de tu verdadera paz, el Shalem de tu espíritu, el Shalem de tu porción, el Shalem de Cristo Jesús, el Shalem de quien nos instruye, el Shalem de quien nos guía, el Shalem de quien nos ha cambiado nuestro lamento, nuestra condición, nuestra bajeza, y como hoy, Señor, nos ha dado voz, porque esa novia, ese cuello de esa novia, esa torre fuerte, siga diciendo que en el nombre de Cristo Jesús caiga Babilonia, caiga esa semilla extraña, caiga ese sembrador de maldad e injusticia, caiga la maldad y el pecado, caiga, caiga, caiga la, las mezclas y esos vientres estériles que quieren mezclarse con los santos. Caigan esas mezclas, Dios de los cielos. Y así como estas aguas, Padre, son para concebir lo que tú concibes, así nuestra voz sea, Señor, armoniosa, para cantar, alabar, bendecir tu nombre, pero con voz potente decir siempre que la que tiene que caer desde ahora, desde siempre y por siempre, siga siendo, Señor, Babilonia, la Babilonia de su maldad y de su pecado, de su prostitución y de su sangre, de sus sacrificios contaminados. En el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos Amén. en Buenas el... noches. Buenas noches y eh, vamos a leer Marcos capítulo 3, que se complementa también con, eh, con Mateo, pero sin duda alguna siempre Marcos será la base de Mateo y Mateo será el complemento, porque Marcos sigue siendo la base incluso de Juan. Así que eh, entre los libros de la Biblia siempre Marcos tiene un sitio especial con la relación a los demás. Marcos capítulo 3 es lo que estábamos leyendo y el capítulo 4 es lo que nos quedamos de ayer. Así que vamos a leer el capítulo, Marcos capítulo 4. Pastor, buenas tardes. Perdone, ¿le puedo Sí, Lina, molestar? bienvenida. ¿Qué salmo fue? Claro, dígame. ¿Qué salmo fue el que leyó? El Salmo 16 leímos. Ah, ya. Es el Gracias, Salmo pastor. 16. Y por cierto, el Salmo 16, mm, el Salmo 16 es un, es un salmo de David y siempre les pido que si quieren expresar alguna parte del salmo, pues, pues puedan hacerlo, porque en realidad este salmo, el salmo que corresponde a este día eh, tiene que ver con la prédica, pero vamos a un poquito a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llevó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza. Entonces empieza, empieza por las parábolas. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y aconteció que al sembrar una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas de 30, otras de 60 y otras de 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban las parábolas y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y estos están junto al camino donde se siembra la palabra. Son aquellos que en cuanto oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan en la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos de 30, otros de 60. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidados de lo que oís, con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. También decía, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, como él no sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa ramas tantos que las aves del cielo pueden anidar bajo sus sombras. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían oír, y sin parábolas no les hablaba, sino que les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Ese día caía ya la tarde. Les dijo, pasemos al otro lado, despidiendo a la multitud. Les llamaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la anegaban, que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué estás amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Eh,
estas, estas parábolas o, o aquí viene la enseñanza a través de las parábolas. Así que, y así que las parábolas em, son parte de lo que nosotros ya hemos hablado, ¿no? Pero para entender lo que es las parábolas, vamos a ver Marcos 4:11. Marcos 4:11. Y les decía, a vosotros ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera, reciben todo en parábolas. Entonces, ¿qué es una parábola? Las parábolas, ustedes, ustedes saben, hemos hablado con respecto a las parábolas, pero este versículo es el clave porque, como ustedes ven, las parábolas no vienen desde el tiempo de Cristo Jesús, y de lo que nosotros hemos estado hablando justamente es de los 2 reinos, ¿no? Del reino de Dios, del reino de Dios y su justicia, y del reino de Dios y su justicia a través de la fe, y el reino, claro, el reino de Satanás y el reino dividido. Entonces, Cristo Jesús, pues, lo importante de lo que habíamos mencionado es cómo Cristo Jesús comienza a hacer su trabajo, comienza a hacer su separación desde los capítulos anteriores, y esa separación comienza a mover y a agitar a todo el mundo. Y claro, desde primero haberle dicho que es endemoniado, terminan en, eh, terminan en los discípulos, en el llamamiento, y termina también en la explicación de las parábolas, pero sobre todas las cosas termina en donde terminan estas parábolas, termina en la tormenta, termina en esas lluvias. Eh, entonces, en todo esto para mirar, ¿no? Que lo que decíamos es que existe una concepción de por medio. Entonces, el trabajo, o las lluvias, del trabajo de las lluvias, la visualización de las lluvias, el ser vidente a través de las lluvias, pues nos lleva a la concepción. Y de la concepción nos lleva a su reino. Y por eso es importante mirar quién es en la Biblia, en dónde están manifestadas, en dónde hay parábolas en la Biblia, o qué es una parábola. ¿Recuerda usted qué es una parábola? Y compárele con el que le decía para poder empezar ahí, em, con el cuatro 4:11. ¿Qué es una parábola? Entonces, vámonos con una parábola. ¿Qué es una parábola? Si quiere a través de 4:11 o a través de lo que usted haya aprendido, no en otras partes, sino en la casa al lavar, que alguna vez incluso me recuerdo de Jimena que ahí comentamos lo que es en la casa al lavar, me hacía la pregunta o me hacía los señalamientos. ¿Qué es una parábola? A ver, ¿qué tanto ha cambiado el concepto de la parábola o qué tanto el concepto el pensamiento de la parábola es importante? Si no tiene una respuesta de la casa al lavar, pues le puedo seguir preguntando otra cosa. ¿Qué es una parábola? De acuerdo a las cosas que hemos visto en la casa del lavar. ¿Alguien recuerda? Una Es enseñanza, como Una enseñanza. No, Sergio. como una herramienta que Dios tiene para mostrar lo que hay en el corazón, para mostrar tanto derecha como izquierda al momento Ex- de oír. exactamente, pero eminentemente, entonces por eso, sí, los conceptos se olvidan.
pero la parábola nunca va a cambiar porque la mejor expresión de parábolas no está únicamente en Cristo, sino ¿dónde está la mayor expresión de parábolas? ¿Usted recuerda en la Biblia dónde están la mayor En cantidad de David, parábolas? En David, casi. ¿Dónde está la mayor cantidad de parábolas? Salomón, es que es La, Salomón y David. no, las parábolas son de quién? Las parábolas, la mayoría de parábolas. ¿Cuántas parábolas ahí tiene David ahí? Salmos tiene David, pero parábolas se le atribuye desde el principio. Las parábolas, ¿a quién se le atribuye? A Salomón. Entonces, el libro de los Mashal, el libro de Proverbios es un libro de parábolas. Así que, ¿qué es una parábola? La parábola es lo que dice aquí, mire. Entonces, ya con esos antecedentes, aquí tiene el concepto de Cristo Jesús. 4:11, ¿qué es una parábola? Es la palabra revelada, pero con espíritu, porque se entiende el que tiene el espíritu, el que oye con oídos naturales, no, el que tiene el Shema. ¿Mm? De acuerdo a Cristo, aquí está el concepto en 4:11. ¿Qué dice Cristo es una parábola? Y eso sí lo habíamos mencionado, porque es chévere encontrar el versículo que no nos dé las vueltas, sino que siempre que pueda estar grabado. ¿Qué es una parábola para ti? 4:11. ¿Qué le parece? Es la revelación de la esencia de lo que es Dios y su reino, pero que le es dada a quienes tienen el Espíritu Amén. de Dios, a quienes hablan, oyen la voz y tienen la voz del que da la voz, Ya, el que amén. tiene arado. Entonces, ¿por qué les hablaba en parábolas? Les voy a decir, Marcos 3:24. Entonces, como todo esto estaba unido, yo les comentaba que todo esto estaba unido, no vamos a unir nuevamente, pero si empezamos por ahí, tenemos que ver por qué Cristo Jesús les habla en parábolas. Entonces, ya Lina lo acaba de decir. Ahora, Marcos 3:24. Para separar, para dividir. No, entonces, ¿qué es una parábola? Lo que dijo Lina. Lina, ¿puedes repetir, por favor? Mm. Le decía que es la concepción de lo que es, es Dios y su reino de justicia. Ex- Exacto, gracias, exacto. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús les habló en parábolas? Ahora entiende, ¿por qué Jesús les habló en parábolas? Jimena lo manifestó de alguna forma. ¿Por qué dijo El Jimena? Espíritu recibe. Para No, que los que tengan el espíritu y el oído, el Shema, puedan entender y no, con eso no, separan no, entre no, no. uno y otro. Exacto, exacto, por ahí vamos, exacto. Es un asunto de reinos, exactamente. Parábola, la palabra parábola, la palabra mashal, viene de gobierno. Entonces, Cristo Jesús, ¿por qué les hablaba en parábolas? ¿Para qué? Aquí dice, para que viendo no vean, no perciban, y oyendo no entiendan, y no se conviertan. Entonces, Él les hablaba de los dos reinos. Él les hablaba, entonces lo que Él estaba haciendo, Él estaba llevando espíritu. Entonces, a los suyos les llevaba a la derecha y les decía, ¿a ustedes quieren que les hable, quieren que les hable del reino? Del reino, yo les hablo del reino de Dios, pero también yo puedo hablarles del reino de las parábolas. Y el reino de las parábolas es el reino que no es reino. Entonces el reino de las parábolas, como decíamos, del reino de Salomón. Y el reino de Salomón es alguien que transformó el reino, lo transformó en un afán. Porque el reino, ¿qué hace el reino? El reino de Dios es justicia, la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la fe. ¿Y la fe? ¿Cuál es la justicia de la fe? La justicia de la fe es la concepción. ¿De Amén. acuerdo? Ah, así que la mejor respuesta, ¿sí? Entonces ahí viene todo, todo el cúmulo, porque Cristo Jesús desde antes comenzó a mover espíritu,
comenzó a preocupar al espíritu, comenzó a mostrarle su labor y aquí les comienza a hablar en parábolas y aquí les dice, entonces a los discípulos les dice, yo a vosotros, a ustedes a dónde les llevo, les estoy sacando, les estoy atrayendo hacia mí, les estoy mostrando el camino, estoy moviendo el espíritu, estoy sembrando, estoy haciendo, estoy levantando, estoy haciendo separación. Entonces, las parábolas muestran la separación de dos reinos. Entonces, la parábola es el reino de los echados, digámoslo así. Es el reino de los que viendo no ven, de los que percibiendo no perciben, oyendo no oyen. Entonces, este reino, la característica de ese reino, como ustedes ven, es que tienen oídos, tienen ojos, pero ¿qué les falta? Le falta lo que acaba de decir. Entonces, Marcos 4:9, ¿qué les dice? El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, Cristo, ¿qué le estaba diciendo? El que tiene oídos, haga Shema. El que tiene oídos, plante. El que tiene oídos, separe. El que tiene oídos, cambie. El que tiene oídos, venga al reino. El que tiene oídos, salga del reino de las parábolas. El que tiene oídos, venga al reino de Dios. Y venga al reino de Dios. Porque el reino de Dios y su justicia se conciben. Entonces la fe y la justicia se conciben. Así que, obviamente, al hablar del trabajo de Dios, al hablar de la concepción de Dios, estábamos hablando también que hay una concepción y el que nos ayuda a mostrar esto, nada más para dejarlo asentado, es Mateo. Mateo. Mateo capítulo 13, verso 24. ¿Qué pasa con Mateo? Pues Mateo complementa lo que dice Marcos. Por un lado, Marcos dice, decía también Marcos 26, estoy leyendo, decía también el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en espiga. Y cuando el fruto le permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Y luego dice, también decía, ¿qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la describiremos? Como un grano de mostaza. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace Mateo? Vamos a Mateo 13:24. ¿Qué hace Mateo? Jesús les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño le dijeron, del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con él. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega dirá a los segadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. ¿Cómo se llama ese sembrador?
Nati Betancourt, ¿cómo se llama ese sembrador? ¿Qué opina? Estamos haciendo un resumen de, o sea, no un resumen, sino estamos dando sentido al reino, estamos dando sentido a la fe. Pero aquí dice, ¿cómo se llama ese enemigo? ¿Alguien puede ayudarnos, por favor? Acá, o Jezabel. No dice, mire, El enemigo, el que siembra la cizaña. ya, exacto. ¿Cómo se llama el que siembra la cizaña? O mejor Satanás. dicho, ¿quién siembra la cizaña? Es el diablo, pero a El, través el diablo. El diablo, está bien. El enemigo, el diablo. ¿Quién más siembra la cizaña? Jezabel. No, que siembra la cizaña. Ayer a Nati le hice leer Vale, otro sembrador. el otro sembrador. ¿Cómo se llama el otro sembrador? El sembrador de Babilonia. Así que específicamente, Lo verde. Natalie Puede ser Betancourt. también de Egipto. Y lo verde, Barquito, lo que Babilón. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Entonces Ay, buenas noches. ahí sí me ayuda. Entonces, sí ve, el trabajo, la fe produce un trabajo y el trabajo produce el movimiento de los reinos. Entonces, el movimiento de los reinos, viene Cristo Jesús en esa época y separa los reinos. Y al separar los reinos, lleva a sus discípulos, mueve la diestra, mueve el espíritu, pero comienza a seguir moviendo y removiendo las profundas intenciones y removiéndoles a todos. Porque resulta ser que desde lo primerito, que a él le llamaban endemoniado y que saca fuera por Belcebú, comienzan a bajar la tensión, porque ya iban la familia a calmarle, y iban el papá, la mamá, los hermanos, y él, o sea, y él cada vez mostrándole su trabajo, pero ¿en qué se convierte ese trabajo? ¿En qué se convierte esa siembra? Entonces, ¿qué es lo que realmente están sembrando? Están sembrando ahí una confusión de cosas y Cristo Jesús sigue ahí mostrando su diestra y llevándoles a los discípulos. Entonces, a los discípulos, como dice, esto es un asunto de reinos. Entonces, el momento que usted habla de una parábola, habla del asunto de reinos. Y el momento que usted habla de las parábolas, habla incluso de las parábolas de Salomón. Y el momento que habla de las parábolas de Salomón, incluso habla del reino. Y al hablar del reino de Salomón, habla del trabajo de Salomón, porque al final Salomón termina siendo alguien que a la fe y al trabajo le comienza a dar afanes y preocupaciones. Así que, entonces, se extiende Mateo, mientras que Marcos se queda ahí, digámosle, dándole énfasis a lo que Cristo Jesús le da énfasis. Entonces, Cristo Jesús le da énfasis a la semilla. Ahora, ah, ahora, ¿en qué termina todo esto, no? Eh, termina mirando el tiempo. Y aquí en medio de estas dos cosas hay una parábola y hay el último acontecimiento en donde nos habíamos quedado el día de ayer. Dice, ese mismo día, en que ocurrieron esas cosas, a la tarde le dijo, pasemos al otro lado. Interesante. ¿Por qué les dijo, pasemos al otro lado? Entonces, no solo estaba hablando de A un la derecha, ir a la derecha, pasar de izquierda a derecha. exactamente, pasar de... Entonces comiencen a mover ustedes también el espíritu. Miremos qué está pasando.
Y despidiendo a la multitud, les llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y al mar y dijo: Cálmate, sosígate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Qué les parece? ¿Qué estaba pasando? Mm. ¿A qué punto llegaron ellos? Entonces, ¿por qué esto Cristo Jesús hizo todas estas cosas? Les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué opina? ¿Desde cuándo comenzó a hablar de la fe? Todo. Pero ¿a qué punto llegó la fe de ellos? Hasta que vino el afán. Ah, entonces, ¿qué quería mostrarles? Quería mostrarles el afán, quería mostrarles las preocupaciones, quería mostrarles para qué lado estaban trabajando, quería mostrarles. ¿Qué más quería mostrarles? Marquito, buenas noches. Buenas Puede noches, ser Bel. que en eso él les estaba mostrando que se estaban como convirtiendo en una cizaña o algo así, o sea, no estaba creciendo el trigo en ellos, sino ellos no estaban siendo trigo, sino que estaban siendo cizaña al estar trabajando para el lado incorrecto. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué espíritu estaban moviendo ellos? El del mal Y sembrador. eh, De estaban, Babilonia. claro. Entonces, a pesar de estar Cristo, les da la oportunidad a ellos. Y a ellos les dice: miren, esto es un asunto de fe. Y la fe es un asunto, digamos, de sus planes. Y la fe es el asunto de su trabajo. Y el asunto de su trabajo, es un asunto del espíritu. Y el asunto del espíritu es un asunto de reinos. Y así que llega la tormenta y Cristo Jesús se va y se acuesta y se duerme allí. ¿Y para qué? ¿Y por qué se duerme? Pues, ¿quién movió las tormentas? Porque después Cristo Jesús estaba cansado, ¿verdad? Me imagino que estaba cansado. Pero la cuestión es, ¿Cristo Jesús estaba cansado o Cristo Jesús cómo estaba? ¿Cómo estaba Cristo Jesús? Qué había hecho Cristo Jesús todo ese tiempo? ¿Qué había hecho? Sembrar en él. Reparación, Marquito, buenas noches. Muy bien, Marcela, Cristo Jesús había separado. ¿Qué más había hecho Cristo Jesús? Sembrar, sembró en ellos. Estaba sembrando. Había mostrado la semilla verdadera, al sembrador verdadero. ¿Qué más había hecho Cristo Jesús? Había separado a sus padres, a sus hermanos.
les había puesto, les había dejado aparentemente. Había en ellos, buenas noches. Entonces, muchísimas cosas. ¿Qué más había hecho Cristo Jesús? Había sembrado la buena semilla, movió espíritu. ¿Qué más? Estaba sembrando al hablar de reino. Estaba, estaba concibiendo, estaba arando y estaba moviendo el espíritu. No por mover el espíritu, sino que estaba concibiendo, estaba llevando la semilla a la concepción. Esa es la palabra. ¿Ya? ¿Qué más hizo Cristo Jesús? Separó, separó las semillas extrañas, igual, separó al sembrador, igual, sobre todas las cosas, separó el trabajo. Entonces, al mover el espíritu y separar el trabajo, mostró, claro, mostró la esterilidad y mostró la tierra buena. Mostró la tierra de Babilonia, la tierra de las mezclas, y mostró el reino, su reino, su justicia y su tierra y les llevó a esa tierra. Entonces, entonces, ¿por qué se durmió Cristo Jesús? ¿Por qué se durmió? Lo último, entonces, lo último que hizo Cristo Jesús es mover el espíritu para que se muevan las aguas. Pero el momento que se movieron las aguas, ¿qué pasó? Se movieron los tesoros de los cielos. El momento que se movieron los tesoros de los cielos, ¿qué pasó? Se movieron Te- Los los tesoros de los demás, entró el miedo. Exacto, se movieron los tesoritos de los demás. Y cuando se movieron los tesoros de los demás, ¿qué pasó? Vino el miedo, los afanes, las preocupaciones, los temores y todo lo demás. Entonces, Mostraron quién eh, tiene qué tesoro. entonces, entonces, mire, por eso, mientras Dios muestra las aguas para ver lo que conciben, Dios mismo tiene que mostrarle las tormentas para que vean que quién ha concebido las tormentas. Entonces, ¿quién concibió las tormentas? La tormenta de esa vez, ¿quién concibió? Ellos mismos. Exacto, los que siembran tormentas, los que siembran discordias. Entonces, ¿qué sembraron los discípulos? Pues vamos por los discípulos. ¿Qué sembraron los discípulos? ¿Qué sembraban hasta esa vez los discípulos? ¿Qué Temores, sembraban? Tormentas, Temores, perdón, temores. tormentas. tormentas, miedos, pleitos. Bueno, ¿qué sembraban las multitudes? ¿Qué estaban sembrando las multitudes? Bien lo mismo. Claro, entonces, afanes. ¿Qué, qué tipo de concepción, qué tipo de trabajo estaba teniendo Satanás en ese rato? Bastante. O sea, estaba recogiendo el trabajo de todos esos y estaba moviendo lo que movían todos ellos, simple, y eso lo convirtió en tormenta. Y Cristo Jesús, ¿por qué estaba durmiendo? ¿Por cansado? ¿Por qué? Porque estaba confiado en lo que estaba haciendo él y por el espíritu que movía. Eh, Ay, a ver, Natalie, no se lo de. Entonces él estaba confiado en lo que estaba moviendo y él estaba confiado en su espíritu. Perfecto, y estaba confiado en lo que estaba de. Entonces, no se quedó dormido, sino por el contrario, él estaba dejando que el espíritu mueva los espíritus, pero él sabía qué espíritus movió. Pero el espíritu de Dios mostró lo que estaban moviendo ellos. Y ellos lo que estaban moviendo, ¿qué era? Miedos. Pero Cristo Jesús les dice, ¿por qué estáis? ¿Por qué estáis qué? Amedrentados. Hombres de poca fe, ¿por qué estáis amedrentados?
¿Qué otra versión tiene usted? ¿Por qué están amedrentados? ¿Qué otra versión? en cuál es el versículo? En el que dice amedrentados, en el No, yo 440. no tengo eso, por eso le pregunto a Marquito. Gracias, porque estaba pidiendo versiones. 440. 4, ya. No, ya ves. 440. ¿Pueden darme versiones, por favor? Yo tengo porque estáis con tanto miedo, como no tenéis fe. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Ya? Tanto miedo. Aquí le menciona tanto miedo. Entonces, si ve amedrentados, otro tanto miedo. No solo miedo, sino este es un miedo especial. ¿Qué más? ¿Qué otra versión? Yo también dijo, tengo, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? ¿Ya? Y abajo seguramente, y abajo el 41 seguramente en el caso de Jimena y en el caso de Erika va a cambiar. Porque abajo dice se llenaron de gran temor. Y arriba ustedes me hablaron de miedo y abajo habla de temor. Algo así. ¿Está bien o Ellos dice lo mismo? estaban espantados y se decían unos a Cambia, otros. cambia, va a cambiar. Yo sé que va a cambiar. Erika, cambia también, ¿verdad? Sí, yo tengo temor. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Sí. Entonces, ¿por qué no repite el mismo término? Porque son dos cosas diferentes. Entonces, lo que quiero mostrarles es que Cristo les muestra dos cosas, les muestra dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, por un lado, Cristo les muestra lo que es, y por el otro lado, ellos se llenan, no de Cristo, sino se llenan de algo que traduce, a ver, ¿cómo le explico? Cristo les dice que están amedrentados. Eh, si Cristo le dice, ¿por qué están amedrentados? ¿De qué se llenaría? A ver, Sí, a ver, Marquito, si Cristo me dice, 440, 440. Cristo, aquí nos quedamos, porque este es importante. Aquí sí ya vamos, ¿por qué? Por los afanes, por la angustia. ya. Yo ¿Y digo, de en mi qué, caso. y de qué se llenaría? Carlos, ¿de qué se llenaría usted si le dice eso a Cristo? Yo creo que me pone a pensar, Ya porque, a pensar, claro, porque me dice, ¿por qué estás amedrentado si yo estoy aquí? ya. ¿Y de qué se llenaría usted? Entonces, chévere, ya. Quiero una contestación así rápida que le De salga del fe, corazón. Ellos, Ah, De De gran ellos confianza. co- fe, ¿cómo? concibieron miedo y dieron a luz temor. Claro, ah, interesante. Natalie, ¿de qué se llenaría usted? Usted lo yo de acaba. fe, ¡Eh! porque la fe es Exactamente. lo único que nos mantiene. No, 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 no. No, no, no. A ver, entonces, ¿qué es la fe? Ya vamos a ver cuál es su fe. Ya. Entonces, les dice, Cristo les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces, ¿de qué le está diciendo? Esto es un problema de qué? Esto es un problema de fe. ¿Y cuál es la solución? La solución es la fe. ¿Pero en qué le han transformado la fe? ¿La fe le han transformado en qué? Como dice Natalie, ¿en qué le ha transformado la fe? Usted lo dijo hace un rato, ¿en qué le ha transformado? ¿En qué dijo usted? Porque no tenemos qué dijo. No me acuerdo, Marquito, perdóneme. Porque no tenemos otra alternativa, algo así creo que me dijo. Alguien No, que, no, eso no dije, ya. no me Entonces, acuerdo. ¿por qué se llenaría de fe usted, Natalie? Porque yo creo que, mm, que, que Jesucristo es el que tiene todo bajo control, es el que tiene todo bajo sus manos. Entonces, si yo no tengo fe en el que controla todo, en el ¿de qué fe hablo? O Ya, sea, bueno, bueno, pero vamos, entonces, Cristo les dice, les da el problema.
y también les da la solución. Ujú. Entonces, primero dice, el problema es la fe. Y la fe de ustedes, la fe la fe de ustedes es una fe de qué? Es una fe de reino, es una fe de parábolas, es una fe de huerto, es una fe de verdura, es una fe de qué? Es una fe de reino dividido, es una fe de preocupaciones, es una fe de qué? Dígame, dígame de qué es su fe, de qué no debería ser su fe, bajo la circunstancia, ¿de qué? Porque justamente vamos a Quiere ver decir algo que decía mi de abuelita, qué, de agua de horchata. de, su fe no debería ser de qué, de aguas Horchata, estancadas. Bueno, así es. dejémosle así. Entonces, esa es su fe, les dice. Entonces, eh, eh, su fe es de amedrentamiento, esa es la palabra. Y ellos dicen, y ellos dicen, ¿nuestra fe de qué es? ¿Nuestra fe de qué es? Nuestra fe es de gran temor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué temían ellos? ¿A qué temían? A que ¿A la quién? barca naufragara ¿A, en a el quién? tempestad. ¿A quién temían? ¿A quién temían? No, Natalie, lea el versículo 41. ¿A qué temían? Dice, entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Entonces, ¿a qué temían? A la verdad, A la verdad. ¿A qué temían? A la verdadera fe, porque Mm, estaban delante de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si ve que la fe es concepción, a lo que voy, eso es lo que le estoy diciendo. Estamos en el tiempo de la fe, estamos en el tiempo de la concepción. Él estaba en el tiempo de transformar la fe, de transformar la concepción para transformar la fe. Porque la fe de ellos, ¿qué había concebido? ¿Qué concibió? Tormentas. Y la fe de Cristo, ¿qué estaba concibiendo? Agua. Entonces, es diferente, porque ¿en dónde estaban las tormentas? ¿Y en dónde estaba el agua? en el mar, No, las tormentas estaban en el corazón de ellos. Si el corazón de los discípulos estaba así, imagínense cómo estaba el corazón de las demás personas. E imagínense cómo estaba el corazón de Satanás, el afán de Satanás. ¿Cómo estaba el afán de Satanás si el corazón de los discípulos estaba así? ¿Cómo estaba? Atormentadísimo, atormentadísimo, tan atormentadísimo que parecía diablo en botella, que estaba moviendo cielos y tierra vientos. Y vino Cristo Jesús y le dijo, cálmate, cálmate, apacíguate. Es Shabbat, le hizo un Shabbat ahí. Eso es lo que le hizo Cristo Jesús. Eso es Shabbat. Sí. Entonces, entonces, por eso digo, entonces la fe de ellos, o el temor de ellos, ¿a qué tenían temor ellos? Tenían temor, tenían temor a su propia fe, tenían temor a lo que ellos concebían y sin embargo seguían concibiendo eso. Pero, pero Dios específicamente, pero Cristo Jesús no les habla del temor, no les habla del miedo. ¿De qué les habla Cristo Jesús en el verso 40? Yo tengo del amedrentamiento. ¿De qué les habla? ¿Perdón? ¿Perdón? no, de la fe. Les habla exacto, les habla de un tipo de fe, gracias, de un tipo de fe, de un tipo de fe. ¿Cuál fe? Vamos a la fe. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 2:7. ¿Qué dice? Perdón. porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cobardía, otra versión.
No, yo tengo cobardía. Todos tienen, ninguna otra versión no hay. Ya voy. Entonces, lo interesante con esta palabrita es la misma de la fe de los discípulos que estaban al lado de Jesús. Entonces, Dios, ¿qué les dijo? ¿Qué les está diciendo? Yo tengo otra versión, dice, pues Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y Exacto, de dominio propio. exactamente, gracias. Sí, timidez. Entonces, cambiémosle porque cobardía suena muy fuerte, pero bueno, es lo mismo. Lo mismo les está diciendo. ¿Por qué ustedes están tan tímidos, ¿cómo se diría? Atimidados. ¿Por qué están tan Timoratos, ¿Ah? ¿Cómo? timoratos, Timoratos. Entonces, timoratos. en los dos dice, pongamos la palabra, ¿qué palabra les gusta? ¿Timoratos o cobardía? ¿Tímidos o cobardes? O temerosos. ¿O cobardes? Entonces, ¿quién es un cobarde? El que no tiene fe. No. El El cobarde que sí no da la tiene cara. fe. Esto es un cobarde, porque Dios no nos ha dado un espíritu que mueve la izquierda, sino un espíritu. Entonces ahí Cristo Jesús mostró el espíritu de Dios, mostró poder, mostró amor y mostró. Y mostró el sonido de la mente, porque esto dice dominio propio. No, esta palabrita dominio propio no hay en la Biblia. Tal vez en la versión de Jimena, ¿qué tiene usted en vez de dominio propio? Yo tengo dominio propio. No, yo pregunté a alguien que no tenga dominio propio. Ay, perdón, Bueno, no escuché bien. no, en ambas, en tanto la NBI como la otra, tengo dominio propio. En inglés me gusta porque dice sound mind, el sonido de la mente. Un sonido de la mente. Pero bueno, no, porque entonces Ya ahí sí encontré le digo, otra versión, Marquito, dice templanza. templanza. Bueno, pero lo que yo quiero decir, ¿qué hace el Espíritu de Dios según segunda de Timoteo? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Qué mueve el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, ¿qué mueve? Lo que movió Cristo Jesús, ¿qué mueve? Mueve una concepción, ¿qué mueve? Mueve tesoros, ¿qué mueve? Mueve aguas. ¿Ya? Entonces, entonces cuando Cristo Jesús les dice, ¿por qué están acobardados? Esa sería la pregunta. ¿Por qué están acobardados? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué tipo de espíritu están moviendo? Repito, ¿qué tipo de espíritu están moviendo? Por eso mi pregunta, nuevamente, Pastor, perdón, en la pesita tengo porque nos ha dado Dios, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de exhortación. no, ahí se fueron, Peor. ahí se fueron peor, ahí se fueron, porque la pesita es, ¿cómo se llama? Siríaco, pero y siríaco viene después, por si acaso, rapidito, siríaco viene después de la época rabínica, entonces es más manoseado porque es mucho más moderno. Siriaco es mucho más moderno. Claro que el siriaco está basado en el arameo, pero el siriaco es un arameo más que modernizado. Como decir el hebreo de ahora con el hebreo de la Biblia no tienen nada que ver. Bueno, entonces, ahora, entonces, ¿qué le está diciendo Cristo Jesús? No sutilmente, sino directamente. Marcos 4:40. ¿Qué tipo de espíritu tienen? ¿Qué tipo de espíritu están moviendo? Eso les dice. Y por ese espíritu que están moviendo, ¿qué tipo de tormentas están viviendo? Sí, porque la misma tormenta resulta ser que para mí no es tormenta y para ustedes es tormenta. Y resulta ser que para mí no es tormenta porque yo no estoy aquí provocando tormenta, sino lo que está provocando Dios. Y que aquí está mandando a calmarse.
¿A quién mandó a calmarse, a callarse, a sosegarse y a decir basta, y a decir cálmese, y a decir Shabbat? ¿A quién a quién les hizo eso? A la fe falsa, a los espíritus que mueve, a los espíritus de movimiento falso. Y ellos, les dice cobardes, ¿y de qué se llenan ellos? Hombres de poca fe. Entonces, en lugar de llenarse de fe, entonces, ¿de qué les estaba hablando todo el tiempo? ¿De qué les estuvo hablando? El tipo de fe. De la fe. Entonces la fe es un tipo de trabajo y es un tipo de concepción. Por eso la fe fue contada, la fe fue, la fe de Abraham fue planeada, es decir, mostró qué planes tiene, porque de los planes, ¿qué nace de los planes? Nace el trabajo. Entonces no existe fe. Igual que no existe pecado sin planes, no existe fe. Igual que pecado sin una semilla, sin una palabra verdadera, y no existe fe sin movimiento de espíritu. Y este es el tiempo del movimiento de espíritu. Y por eso, ¿qué es la fe? La fe es justicia. La fe es justicia que muestra los planes y que a través de los planes muestra el trabajo y la concepción, porque el trabajo es concepción. Entonces, mientras Cristo Jesús, ¿qué estaba concibiendo? Estaba concibiendo tesoros, estaba concibiendo aguas, estaba llevándoles a la diestra, ellos, en cambio, ¿qué estaban concibiendo? Temor. Cobardía, o sea, que estaban moviendo. Y el momento que mueve cobardía, ¿de qué se llena? Y una fe falsa. Entonces, exacto. ¿Y cuál es la fe falsa? Gran temor. Eso es lo que le dice el verso 41. Entonces, qué bonito, mire, qué bonito este diálogo. Les dice, hombres, como dice, ¿por qué estáis cobarde? Y usted y yo le pregunto a usted, ¿por qué por qué estáis acobardados? ¿Qué me contestaría usted? ¿Por qué estáis acobardados? ¿Qué diría usted? A ver, ahora la pregunta, lo mismo. ¿Qué diría Erika? ¿Por qué está acobardada? ¿Qué diría Erika? Chosa, nada. Está difícil. Por no saberse, ¿Qué diría Erika? por no saber separar, estoy acobardada. Ah, muy bien. ¿Qué diría Mía? Alguien deme una respuesta. ¿Qué diría? Por tener fe, no en Dios, sino en fe en otras cosas. Pero Dios, bueno, pero deme una respuesta de Dios. Pero está bien. ¿Por qué estás acobardado? Por la concepción. ¿Por qué? Por la concepción. No le está diciendo, no le está diciendo por qué causa, sino le está diciendo, basta, basta. Entonces, si a mí me dice por qué estáis acobardados, diría, Porque estoy hasta moviendo. aquí, hasta aquí dejo de mover tormentas, hasta aquí dejo de mover ese espíritu, porque ese espíritu no es de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu que mueve tormentas, Dios nos ha dado espíritu que mueve, que mueve cobardía, porque Dios no nos ha dado espíritu que mueve una falsa fe. Porque Dios nos ha dado espíritu que cambia mi concepción, porque Dios me ha dado espíritu. Entonces, tremendo diálogo, pero Cristo Jesús les dice, ¿por qué estamos amedrentados? Y ellos le contestan, ¿qué le contestan? ¿Qué le contestaron ellos? Uy, te tenemos, uy, te tememos, uy, te tenemos miedo. Pregunta, ¿a quién debían tener miedo? Sembrador de tormentas. A esa concepción deberían tener miedo. Al sembrador, ¿a quién más deberían tener miedo? Entonces, época de tempestades. Tempestades o tormentas. Miedos La angustia. o angustias. Y en medio de todo eso, Cristo Jesús, lo mismo. ¿Por qué estáis Cálmense. acobardados?
¿por qué estáis acobardados? Yo no os he dado ese espíritu. ¿Por qué no os he dado, qué espíritu les he dado? Espíritu de poder, entonces, espíritu de poder. ¿Cuál es el espíritu de poder? ¿Cuál es el poder del espíritu de Dios? ¿Cuál es el poder del espíritu de Dios? Separar. ¿Cuál es el poder del espíritu de Dios? Ir al reino de Dios. ¿Cuál es el poder del espíritu de Dios? Trabajar. La espada del espíritu para cortar y dividir. Exacto, para separar. ¿Cuál es el espíritu de Dios? La palabra. Para dar vida a la palabra. ¿Cuál es Palabra. ¿Cuál es el espíritu de Dios? La derecha. Para decirle, la diestra, amén, para decirle, no bajes diestra. ¿Cuál es el espíritu de Dios? Shema. Shema, Shema, que el que tiene oídos, Alexandra, el que tiene oídos, Que oiga. el que tiene oídos, Que incline su oído. amén, el que tiene oídos, que siembre, porque el Shema se planta, los oídos se plantan y se desarraiga lo que tiene que desarraigarse. Entonces, el que tiene oídos, ¿qué? A los discípulos, ¿qué les dijera? Si tienes oídos, ¿qué? Desarraiga esa fe, esa fea y vieja fe, desarraiga esas tormentas, desarraiga esos miedos, desarraiga esas viejas semillas, desarraiga esa semilla de Satanás, desarraiga esa casa, destruye esa, destruye esa Babilonia. Y el que tiene oídos, ¿qué? Mueve, mueva espíritu. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál de estos tres ha estado moviendo más? El de la fe, el de la fe falsa. ¿Cómo se llama la fe falsa? Amedrentamiento. El de la fe falsa, el de la cobardía o el gran temor. ¿Cuál se ha estado moviendo más? Fe falsa, cobardía o gran temor. La fe falsa que le lleva a los demás. Fe falsa, gracias, fe falsa. Erika. Cobardía. Cobardía. Mía. Amedrentamiento. Amedrentamiento. Bueno, así que lo mismo. ¿Por qué estáis amedrentados? Yo estoy moviendo la fe. Oh, ¿quién está moviendo la fe ahorita? Vea las aguas. ¿Quién está moviendo la fe ahora? La verdadera. ¿Quién está moviendo la fe? ¿Quién está moviendo? Los que saben sembrar y oír. Entonces, ¿quién es el primerito, el más interesado en esto? ¿Quién está El moviendo sembrador. El sembrador. ¿Cuál de los dos? ¿El de la cizaña o el otro? Los dos. No, los dos, porque Los dos. Entonces, ¿quién está moviendo? ¿Quién está moviendo la fe verdadera? Los hijos. ¿Quién está? Amén. La semilla. Amén. Hijos. Amén. La semilla, los hijos. Aleluya. Entonces, qué paciencia la de Cristo decirles a estos. Me pasé todo el día moviendo espíritu. Me pasé todo el día sembrando, me pasé todo el día hablándoles a ellos en el idioma de ellos, pero a ustedes me pasé todo el día llevándoles a la derecha. Y vienen y ¿qué hacen? Paciencia de Cristo. ¿Y qué hacen? Otra vez. Se amedrentan. Otra vez. Otra vez. Me tienen miedo a mí. A mí, entonces le tienen miedo a Cristo. Entonces, la cuestión, ¿el miedo qué hace? El miedo aleja. Entonces, no es que le tenían miedo a Cristo, tenían una fe falsa. ¿La fe falsa qué hace? Sigue moviendo espíritus falsos, sigue moviendo cosas falsas. Esclaviza.
Entonces, ahora sí, como dice Apocalipsis, ¿quiénes son los primeritos que no van a entrar en el reino de los cielos? Los cobardes. Los cobardes. Ahora dígame por qué los cobardes no entran, son los primeros que no entran en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Amén. Porque el primer cobarde que mueve espíritu, que no es el espíritu de Dios, ¿cómo se llama? Satanás. Satanás. Y entonces ahí, Satanás moviendo la cobardía y ellos todavía sin definir qué espíritu movían. Y al final, ¿qué espíritu les movió a ellos? El de la cobardía. ¿Por qué? Porque se llenaron de gran miedo. ¿Y Cristo qué hizo? Otra vez, no se preocupen, dijo Cristo Jesús. ¿Qué dijo, qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué hizo Cristo Jesús? Reprendió. Nada. Les mostró la verdadera fe. ¿Qué fue lo último que les dejó Dios? ¿Qué fue lo último que nos dejó Dios cuando se fue? Su espíritu. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Espíritu ¿Para de qué? Dios. Para mover ese espíritu y en este tiempo. Entonces, ¿qué fue lo último que nos dio Dios? Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga cobardía. Así es como debe de leerse. Entonces, ¿qué nos dejó Dios? ¿Qué nos dejó Cristo Jesús? Primerito, todo, menos un espíritu de cobardía. Primerito, todo, menos un espíritu para mover tormentas. Primerito, todo, menos un espíritu para seguir dejando sembrar las cosas malas del enemigo. Pero usted que yo que ya sabe, que ya sabemos qué es lo que ha movido Dios, ¿qué nos dejó Dios? Juan 14:27, ¿qué nos dejó Cristo? La paz. Shalom. ¿Cuál paz? Shalom. Shalem. 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 Entonces, exactamente. No nos dejó como el mundo, entonces nos dejó una. Entonces, ¿qué nos dejó al decir Shalem? ¿Qué nos dejó? Una de justicia. Justicia. Un sacerdocio. Nos dejó al rey de Shalem. ¿Y cuál es el sacerdocio del rey de Shalem? Shalem. El dividir. El saber dividir. Separar las riquezas, separar el espíritu, separar las aguas, separar las semillas, separar los reinos. Pero no pues para ir a reprender las tormentas, sino separar los reinos ¿para qué? Para producir trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Hacerle producir a la paz, como decían, si te da paz, es de Dios. Chosa, si te da paz es de Dios. Entonces si te da paz de Dios. Esa no es paz. Para eso se necesita mover espíritu. Si te da paz, es que alguien vino y dijo, ya pues cállate, ya vuelve a la derecha y mueve, sigue moviendo espíritu. Entonces, ¿cuál es? Separar. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Separar los reinos. Separar el reino de las parábolas del reino de Dios. El reino de las parábolas es el reino de los afanes. El reino de las parábolas del reino de Salomón. ¿Qué más? ¿Cuál es la paz de Cristo? ¿Sí ve? La paz es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Cristo es el sacerdocio. Y el sacerdocio es el sacerdocio que separa riqueza de bienes materiales. Entonces,
Incluso ahí durmiendo, Cristo Jesús estaba separando. Porque mientras los unos estaban yéndose a la tormenta, Cristo Jesús estaba separando, porque decía, esto no es tormenta, sino esto qué es. Las tormentas es del enemigo. ¿Esto qué es? Esto es riqueza, esto es agua, esto es lluvias, Tesoros. esto es tesoro. Gracias, Marcelo. Así que, ¿qué le parece? ¿Cómo está? ¿Qué hacemos con las tormentas? Entonces, vamos a orar por esas tres cosas que han estado moviéndose y que se van a seguir moviendo y que, y que Dios no nos ha dejado esas a nosotros, sino que nosotros, ¿qué tenemos que mover? Tenemos que mover espíritu, tenemos que mover palabra, tenemos que mover el reino de Dios, tenemos que mover la casa. Tenemos que movernos nosotros mismos, no atormentarnos ni afanarnos, sino mover el espíritu que nos mueve. Y cuando más se mueve el espíritu, ¿qué pasa con usted? ¿Se mueve más o se mueve menos? Nos movemos más. No, esos son los Menos. No. Concibo. Claro, exactamente, concibo. Duermo cuando tengo que dormir y trabajo cuando tengo que trabajar. Entonces, Cristo Jesús no se durmió del cansancio, sino que cuando Él estaba moviéndose, cuando Él estaba durmiéndose, ¿quién se estaba moviendo? El espíritu. El espíritu, exactamente. Entonces, en las noches, ¿quién tiene que mover? Bueno, ya el resto ya hemos visto. Así que, ¿qué prefiere usted? ¿El reino de las parábolas o el reino de Dios? Porque en el reino de las parábolas, el que manda es el afán. Amén. 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 Entonces, tenemos, como habíamos comentado, tenemos 20 días, 19, 20 días, hasta más o menos el 10 de diciembre, en donde tenemos que mover. ¿Qué movió Dios, por cierto? La fe y la semilla. Vamos a la siguiente parte, pero primero hacemos antes de la parte complementaria. Levante su mano, nuevamente su diestra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendigo, Señor, a la casa del Dabar. Hoy bendigo a la verdadera fe. Hoy bendigo al verdadero espíritu, al espíritu de Dios que nos dejó. Hoy bendigo, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es una paz del mundo, sino es la paz del reino de Dios y su justicia que se hizo para concebir, que se hizo para trabajar, que se hizo para tener una verdadera fe, que se hizo para hacer justicia. Y por eso, en el nombre de esa justicia, Señor, hoy bendigo esa diestra que está separando tormentas, esa diestra que está separando miedos, esa diestra que está separando falsa fe, pero esa diestra que está separando para decirle sí a tu palabra, para decirle sí a tu espíritu, para decirle sí a lo que concibe tu semilla. Y en el nombre de Cristo Jesús, hacerle y darle su Shabbat y decirle que cese, cálmate, cálmate, tú mismo y tus afanes, Satanás. Tú eres el reino dividido, pues divídete tú si quieres, pues ese eres el divisor. Pero nosotros, Shema, nosotros tenemos oídos. Y si tenemos oídos, tenemos el plantío de Jehová. Y si tenemos tus oídos y tu plantío, tenemos tu caminar. Y si tenemos tu caminar, es para ir al otro lado. Y nuestro lado no es que tengamos miedos o que nos acobardemos, no, nuestro lado es que en ti tengamos al Rey de Shalem, tengamos el Shalem de Cristo Jesús, tengamos el sacerdocio que divide, el sacerdocio que separa, y tengamos la verdadera separación que nos lleva a donde pertenecemos, al escudo verdadero, a la recompensa verdadera, que es nuestro novio, que es nuestra novia y que es nosotros
ser parte de esa obra del novio y de la novia como novios y como novias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. 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 Amén, amén, amén. Como esto Pastor es Marquito, una bien, preguntita. claro. En vez de dominio propio, ¿cuál es la traducción? Paz, amor y qué. Y sonido de la mente. Ya, gracias. Y un sonido y un sonido del espíritu en la mente, ese se podría decir. Y el sonido correcto, porque es una voz que a esas tormentas les calma y de ahí sí podemos tener nuestra voz. Pero ahí es un sonido acorde al espíritu. ¿Cómo traducirlo? Ya Como un vemos. Shema, como un ¿Perdón? Shema, como Claro, un Shema. tener un Shema en la mente también, o sea, tener el memorial y como decíamos, tener la visión y el sonido correcto de esa visión. Bueno, 4:30. Entonces volvemos a la fe. ¿A qué compararemos del reino de Dios? ¿Cuál es la fe? Con Natalie, ¿cuál es la fe? ¿A qué compararemos del reino de Dios o con qué parábola le describiremos? Entonces, nuevamente, Dios nos muestra a la mostaza. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces, ¿de qué estaba hablando antes? Todo el tiempo, ¿de qué estuvo hablando? De la fe. ¿Y cuál es la fe? ¿Y cuál es la fe? La fe es trabajo, la fe es concepción, la fe es espíritu, la fe es palabra, pero la fe es transformación también. Es justicia también. Y justicia, amén. Entonces, ¿cuál es la justicia del grano de mostaza? Léalo el verso 32. ¿Cuál es la justicia de Dios? Yo leo, Sí. dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cuál es la justicia? Morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? Del grano de mostaza. Concebir. ¿Cuál es la fe del grano de mostaza? Poner en su lugar a los que se comen la semilla. No sé ¿Cómo? ¿Cómo? Repita. Ah, como quitarlos. Me acordaba de este pájaro que venía y se comía la semilla, más bien como quitar esos pájaros y En- darles morada ya. verdadera. Amén. Dejar de Encontró ser hortaliza y ser árbol que da fruto. fe, pero verá, es eso. Eso, eso es mover espíritu, Jimena. ¿Escucharon? Explíqueles, Jimena, por favor. Explíqueles, escuche la justicia del grano de mostaza. Explíqueles, Jimena. Dejó de ser hortaliza para ir justamente a ser árbol y dar el fruto. Lea El fruto Mateo, con su novio. lea, por eso necesita el complemento. Mateo 13:32. Lea Mateo 13:32. ¿Cuál es la fe? ¿Cuál es la fe? Y le pregunto a Natalie, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe del grano de mostaza? ¿Cuál es la fe del grano de mostaza, Natalie? Ah, Le digo yo, como dice, la fe es la fe de ser vidente, de que a pesar de haber estado en Egipto, de que a pesar de ser una hierba, de que a pesar de ser un huerto, una hierba verde cualquiera, pues Dios me da la capacidad de convertirme en un árbol. Y cuando soy árbol,
Aleluya. tengo una visión diferente. Entonces, tengo la visión de la fe del vidente. El que es hierba se va a quedar hierba, pero el que es árbol siempre va a completar el proceso del De la fruto. fruta. Aleluya. Amén. Ajá. Entonces, ¿por qué? Amén. ¿Por qué Cristo Jesús, a Ya pesar de voy, ya voy. a pesar de ver los temores? Entonces, Cristo Jesús, ahora sí, Cristo Jesús, ¿cómo les vio? Chusa, Marcos, ¿a quién vio Cristo Jesús? 4:41, ¿a quién vio Cristo Jesús? Cristo Jesús en la barca. Ellos ¿cómo se veían? Ellos se veían como hierba, ellos se veían como cizaña, pero Cristo Jesús ¿cómo les veía? Como Como granos árboles, de mostaza. Como árboles, como árboles. como árboles. Entonces, nosotros a Cristo Jesús, ¿cómo le vemos? ¿Como hierba o como árbol? Entonces, ¿qué tipo de árbol es Cristo Jesús? No solo es entonces, esa es la fe del vidente, que no solo se ve como un árbol de hortalizas, sino que se ve como un árbol siendo parte de la vid verdadera en el huerto de Dios. Amén. Amén. Entonces, Amén. amén. Pero para ser árbol, ¿qué se necesita? Mover Se necesita, exacto, se necesita fe, se necesita sacerdocio, se necesita mover espíritu y se necesita decirle a ese espíritu de temor, de miedo, de cobardía, decirle a ese alto, a ese cállate. Yo soy, por lo menos diga yo soy por lo menos yo soy Bill Gates. O sea, para el reino de Dios y justicia, Bill Gates vendría a ser como el árbol de, mejor dejémoslo al Bill. Yo soy, por lo menos como decía Nabucodonosor, yo soy el que domino y que de mí se cobijan todos los árboles. Pero en cambio, nosotros en cambio tenemos la fe del árbol de la vida. Amén. Nosotros tenemos Amén. la semilla del árbol de la vida. Nosotros tenemos la semilla de la vid verdadera. Amén. 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 Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo estaba esa visión? ¿Cómo están esos temores? ¿Cómo están esas lluvias? ¿Cómo están esas tormentas? ¿Cómo está esa Babilonia? Pues no se preocupe, que igual esa seguirá su proceso para ser cortada, pero en cambio nuestra fe seguirá su proceso para Aleluya. ser refinada, Es- para que Ale- produzca, para que sea producida. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Bueno, vamos a orar y vamos a completar por esa fe de Cristo Jesús en nosotros. Padre, bendito, bendito, bendito seas por ser el sembrador y sobre todas las cosas por darnos este noveno mes de lluvias. Y Padre, en lugar de esa pereza, en lugar de la pereza y la cobardía que sigue moviendo espíritus contrarios, pues en el nombre de Cristo yo bendigo a tus hijos, porque seguirás tú creyendo en nosotros y seguiremos moviendo, Señor. No esos espíritus para temerte,
sino esos espíritus de ese verdadero temor de Jehová que nos acerca a ti. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo, esa es nuestra autoridad, de decirle a tu semilla sí, de decir, Señor, a la tierra de Shalem de Cristo Jesús, de tu sacerdocio santo, decirle sí a tu espíritu, porque ese es el que nos dejaste. Por eso, Padre, no solo que se sosieguen los miedos, no solo que salga ese espíritu de cobardía que no nos has dado, no solo, no solo que se acallen esas voces extrañas, no solo que los miedos, los temores, las inseguridades, no solo que los pensamientos, no solo que esa falsa fe, no solo que esas hortalizas, no solo que esa cizaña, no solo que esas palabras, no solo que esa apariencia, no solo que ese dominio, no solo que ese trabajo afanado, no solo que esas preocupaciones y ese reino de injusticia se acalle, se apacigüe o que se divide en su propia bendición, sino por el contrario, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que que la tierra vuelva, que tu espíritu, Señor, vuelva a transformar nuestra tierra, nuestra casa, nuestra vida, que nuestros cielos, que nuestros pensamientos, que nuestra mente, que nuestro espíritu, que nuestro Shema en el nombre de Cristo Jesús, que nuestro amor, que nuestra unidad vuelva, Señor, a ese novio y ese novio, vuelva, Señor, a ese huerto, vuelva, Señor, a lo que tú estás moviendo, Padre, y lo que estás moviendo en medio, Señor, de esta Babilonia, haga que, Señor, que se transforme la tierra y esa tierra, Padre, en lugar de ser de tierra de mezclas, tierra de sacrificios, vuelva a dar el fruto. Y ese Señor que con el Espíritu, con el mismo Espíritu que nos has movido, con ese Espíritu, Señor, sigamos moviendo los cielos, moviendo la tierra y moviendo tus tesoros para que tu voz, Padre, tu voz en el novio, tu voz en la novia, tu voz en los hijos, tu voz en las hijas, Dios de los cielos, nos permita seguir siendo tus tesoros, tratándonos y tratando, Señor, a esta tierra como lo que debe ser una tierra que divida lo que tiene que dividirse, pero que una lo que tu Shema ha unido, porque bendito seas, porque el reino de Dios y su justicia es el reino que tú nos dejaste, y ese reino de justicia es un reino de fe. Venga tu reino, Señor, venga tu justicia, venga tu palabra, pues hágase tu voluntad, que ese Espíritu de Dios en medio de nosotros nos siga permitiendo ser esa palabra tuya que se ha sembrado en esta tierra para transformar y para transformar incluso a las hortalizas en árboles verdaderos. Porque en el nombre de Cristo Jesús, esa es nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, Amén. Amén. vamos a orar también por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Amén. Y porque estos 20 días, como comentábamos, es tiempo de la semilla. Pero la semilla que no transforma la tierra que no transforma la semilla, pues no podría sustentar un verdadero altar. Pero tenemos que seguir viendo la recompensa de Dios, que es la tierra de Dios, que es el altar de Dios. Así que, Padre, bendito seas por estrenar tu semilla y por darnos, Señor, por permitir que la semilla cambie esta tierra y por permitir que la tierra cambie la semilla para que en estos días que tenemos podamos ver la riqueza de lo que vamos a estrenar. Y por eso bendito seas en el nombre de Cristo Jesús, porque si estrenamos una nueva tierra, porque si estrenamos una nueva fe, también, Señor, nos renovamos en tu espíritu y ese espíritu renueve nuestra tierra, nuestra casa, nuestros hijos y nuestras hijas. Los renueve siempre hacia tu diestra, que esa es la única que se renueva. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos estos diezmos y estas ofrendas, Señor, movidos, removidos por esa diestra de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. nos queda pendiente lo de los escudos y la novia. Nos queda pendiente lo de Ageo y nos queda pendiente lo de Cristo. Así que por favor, y ahora tiene
muchos parámetros para leer, pero por sobre todas las cosas, para seguir moviendo ese espíritu, el espíritu correcto, el espíritu de Dios. Y estos 20 días podamos transformar lo que Cristo Jesús está transformando sus semillas en un verdadero árbol y un verdadero fruto que tiene que continuar. Amén. El día martes continuamos igual que el viernes en los horarios establecidos, y cualquier pregunta, cualquier duda, por favor siga moviendo el espíritu correcto. Amén. Amén, pastor. El tema de la prédica, por favor. De hortalizas a árboles. Claro, la fe de hortalizas, la fe que cambia las hortalizas en árboles. la fe. Amén. Gracias, Amén. pastor. O si alguien tiene sugerir algún título, porque bueno, yo creo que esa es nuestra verdadera fe. Ser árboles siempre plantados junto a las corrientes de las aguas de Dios. Sí, yo creo que ese título está bien. Gracias, Carlos. Bendiciones. Amén. Gracias, Gracias. por todo el mover del Espíritu que en las prédicas, en la alabanza, siempre nos permite mover el Espíritu de Dios. Y así podamos continuarlo haciendo. Bendiciones, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de nosotros, que el Señor levante su rostro, refleje su luz, y que la tierra de la paz de Cristo sea la tierra del sacerdocio de Shalem que nos dejó, no el del mundo, sino del Espíritu de Dios que movemos. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de Espíritu, todos podemos decir Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias, Pastor Marquito. Gracias. Bendiciones, un abrazo, una Bendiciones. buena semana. Amén. Gracias. Gracias.